periodismo, política y educación. Aquí está con nosotros desde tempranito Claudia Romero, que es una gran amiga de AIEDVA. Desde hace muchos años siempre nos acompaña y también enriquece con sus brillantes aportes. Es la coordinadora académica de este congreso y su participación es más que auspiciosa y también auspiciada por CAME, hay que decir, y agradecerle a los amigos de CAME. Claudia es doctora de Educación en la Universidad Complutense de Madrid, es profesora investigadora de la Universidad de Itela, es directora del programa de posgrado de alta dirección escolar. Claudia Romero es coordinadora nacional de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Eficacia Escolar y Cambio Educativo. Recibió Claudia Romero recientemente la distinción honorífica de Caballero de la Orden de las Palmas Académicas, otorgado por el gobierno de Francia. Digámoslo así, es un orgullo enorme. Claudia, bienvenida. Este aplauso gigante es para vos. Y en este panel tenemos el orgullo, la alegría de encontrar a un periodista ya de raza. Yo me siento un poco emparentado con él porque cuando tenés una pasión de tan chiquito y la podés llevar a cabo, dice por aquí que a los 12 años arrancó su labor periodística en su pueblo natal, Las Flores, en radio Las Flores AM, Medium Wave, Las Viejas Broadcasting. Es politólogo de profesión y periodista con más de 30 años de experiencia. Fue galardonado en 2013 con el premio Caduceo a comunicadores entregado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Tiene amplia trayectoria en programas televisivos y radiales desde el año 2003. Actualmente conduce Periodismo en La Nación Más. Es licenciado en Ciencias Politólogas por la Universidad Católica Argentina. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al licenciado Paulino Rodríguez. Bienvenido. Buen día. Vos sos la conocida acá y la amiga de todos y la que ha hecho en buena medida que todo esto ocurre y suceda, me contaron. ¿Está bien? La conocida sos vos. Está en la tele. Yo estoy en la tele. La fama es puro cuento. Bueno, muchas gracias a todos por venir, correr al Seminario de Santa Rosa un sábado de esta obra. La verdad que demuestra la vocación una vez más que tienen los docentes, los que interactúan en un sistema educativo con la complejidad que llevan adelante y que ustedes conocen mejor que nadie. Sepan que me apasiona mucho la educación porque mi mamá fue docente. Fue docente de una escuela además rural. Fue docente de las que le ponían garra, empuje, tesón. En la década del 70, durante 5 años, iba hasta la ruta con una compañera, hacia dedo, y así tomaba un micro para ir a 30 kilómetros a dar clases a una escuelita rural en Pardo. Como ustedes conocen y recién hacían alusión, yo nací en Las Flores. Y daba clases de primero a séptimo grado, en un aula integrada. Entonces, si faltaba una zapatilla, la compraba y el otro día la llevaba. Y después fue docente de una escuela en la ruralidad de Las Flores. Y entonces a muchos los hizo terminar efectivamente la escuela porque muchos abandonaban. Entonces era una motivadora y se los traía a casa después de la escuela para que hagan la tarea en casa, tomaran la leche y después volvían. Y todo eso me lo contó muy por arriba ella. Cuando falleció, tal vez porque me registran, porque me conocen, muchos de ellos, las propias protagonistas, recordando a ella, me contaron estas historias. Y no hay nada más lindo para un hijo que tener ese reconocimiento del resto hacia esa persona. Esa persona me inculcó el hábito de la lectura, la pasión por las buenas conductas, las buenas prácticas, pero la pasión por el hacer, por el participar, por que no resbalen las cosas. Bueno, es por eso que me gusta tanto la educación. Dicho esto, antes de emocionarme, es eso lo que me vuelca a que siempre tengan en mí a alguien que sea, alguien que dé un espacio, un lugar, en medio de la vorágine, de los supinos quilombos, podamos ponerlo así ya que entramos en confianza, que tiene la Argentina, para estos temas que son de mediano y largo plazo y que solo la sociedad recurre cuando hay paro docente, como cuando en la pandemia el colegio estaba cerrado y el problema no era que los chicos no estuvieran en la escuela necesariamente, sino qué hacemos con los chicos en casa. Y entonces afloró el tema como uno de los temas más importantes.
Y antes de mantener esta charla con Claudia, que es la que sabe de estos temas, solo voy a hacer un pequeño partener, si ella me lo permite. Quiero presentarles algo que ojalá puedan comprender en la dimensión que me gustaría que ustedes vean. Voy a mostrarles en qué contexto ustedes están educando o impartiendo educación en la Argentina. Fíjense, me voy a parar de este lado, si no se ofende el otro grupo, pero estos son dos mapas de la participación del Producto Bruto Interno, es decir, el conjunto de bienes y servicios que produce un país a nivel regional. La comparación es 1960 con 2022, últimos datos de la Organización de Naciones Unidas y la OCDE. Solo para que tengan dimensión, a los que están más atrás les pido disculpas, pero me parece muy relevante. La Argentina era el país más preponderante en términos relativos de América Latina en 1960. Generaba el 38% del Producto Bruto Interno, es decir, del conjunto de bienes y servicios que producía América Latina eran generados aquí en la Argentina. 26,4% Brasil, Chile 6,4%, 1,9% Uruguay, 4% Perú, 0,6% Bolivia, 0,7% Paraguay, 3,2% Ecuador, 6,2% Colombia, 12,1% Venezuela, la Venezuela del petróleo, 12,1%. 1960, entonces Argentina producía 38% del Producto Bruto, Brasil el 26%, Venezuela el 12%. Miren, 62 años después, 2022, Brasil produce el 50,4%, más de la mitad. O sea, Brasil creció, se expandió, duplicó en términos relativos su participación en la producción. Chile 8,7%, aumentó 40% en términos relativos respecto al 6,4%. Uruguay 1,8%, igual. 1,1% Paraguay, mejoró 50% su participación. Bolivia la duplicó de 0,6 a 1,1. Perú de 4% a 6,6, mejoró más del 50%. Ecuador quedó en el mismo andarivel, 3,2. Colombia subió del 6,2 al 9,7, aumentó 50%. Y Venezuela se desplomó del 12,1 al 1,3. Se redujo en 10 veces la participación en términos relativos de la producción de bienes y servicios de toda la región. Algunas cosas pasaron. Y Argentina, mientras Brasil duplicó su presencia, Argentina la redujo a la mitad. Pasó del 37,9 a menos de la mitad, al 15,5. Esa Argentina que era faro, dejó de serlo. Esa Argentina crisol de raza, de una clase media expandida, distintiva, de esa década del 60 donde el ministro de Charles de Gaulle, André Malraux, cuando vino a Buenos Aires, dijo: esta es la capital, o fui a la capital de un imperio que nunca existió. Esa Argentina se redujo ostensiblemente. Ese es el primer elemento. No estamos en un país rico, estamos en un país con riqueza. No estamos en un país culturalmente muy superior al resto de Latinoamérica. Estamos más cerca de Latinoamérica. Y tenemos problemas más comunes con Latinoamérica que los que teníamos cuando éramos distintivos y éramos más europeizados. Y personas como mi papá en el 51 tomaban un barco y en 45 días venían a buscar acá lo que no encontraban después de la posguerra en Europa. Y forjaba con 7º grado una familia que permitía que su hijo fuera universitario. Miren lo que es la pobreza por año y por gobierno desde el 74 hasta el 24, solo para en una línea de tiempo tomar 50 años. 50 en este caso. Partimos del 6,2%. Saltos de tipo de cambio llevan la pobreza al 31, pero baja al 16. Va al 34 en el 83. Surge la democracia, estabilización del Plan Austral. Vuelve a subir. Crisis de 89, 90, 47, 42% de pobreza medida por ingresos. Una pobreza que de todas maneras tenía bajo nivel de desempleo. En los 70 era nulo, era friccional, 2%, 3%, no tenía empleo que no quería. Fruto de la estabilidad de la convertibilidad, medido por ingresos, insisto, más allá de que esté inflado arriba o abajo, a mí me preocupan o me ocupan las tendencias. La pobreza estuvo en el 16-17, se ancló después del 95 en el 25% promedio. Es decir, en los 70 veníamos en un 10%, 12% promedio. En los 80 ya estábamos en el 20%.
En los 90 ya estábamos en el 25%. Estalla, la economía estalla, la convertibilidad 2001-2002, implosiona la pobreza, va al 50-55% en el pico. Parecido al nivel de hoy. 2001-2002. Cuando se estabiliza, cuando baja, ¿dónde termina bajando? A más del 30, casi 33%. Es decir, empezamos en los 70, en promedio 10%, pasamos al 20-25 de los 90, nos anclamos en el 33 de la primera década de este siglo. Fíjense que como está medido por ingresos, fruto del retraso del tipo de cambio y cierta evolución económica, en el 17 tuvimos un pico de 25.7, 2017. Después vino devaluación, después vino lo que ustedes ya conocen, después vino la pandemia, pasaron cosas, 57,4 el proyectado para hoy. Y cuando baje el 57,4, ¿dónde va a ir? ¿Al 25? ¿En los próximos 2 o 3 años? ¿Va a ir al 33 o se va a quedar en el 40? 40, 40 y pico. 38. Quiere decir que tenemos 4 veces más pobreza que hace 50 años. Se lo pongo en estos términos. Que el Producto Bruto haya sido reducido a casi 1/3 de lo que la participación relativa argentina tenía hace 60 años, tiene como explicación, como correlato, como contracara, no producir bienes y servicios, no crear riqueza, etcétera, que estemos en un nivel de pobreza inaudito, inédito, que la Argentina no tuvo jamás. Que no conoce, que no dimensiona. ¿Vamos bien ahí? ¿Se ve? Fíjense la pobreza comparada con Uruguay y con Chile. No me quiero comparar con nadie que no sean los que están a un lado del río y a otro lado de la cordillera. Argentina pasó del 26,9 en 2006 al 41,7 en 2023. Cifra oficial estadística INDEC. O sea, creció, y creció bastante, 15 puntos. 15% de la población, vale la pena decir, son 6,5 millones, 7 millones de argentinos. Para poner en contexto, o sea, más de 10 veces todos los habitantes de la ciudad de Mar del Plata. Uruguay bajó del 25 al 10. ¿Cuánto? 25 al 10. Chile, 28,7 a 6,5. El Chile que explota por la clase media que no puede pagar el boleto de transporte. No por la pobreza extrema. 28,7, 6,5. Argentina, 26,9, 41,7. 2006 versus 2023. Barrios populares por década de creación. Saben que se hizo una ley en 2017 de la creación del registro de barrios populares en la Argentina, porque todo el mundo hablamos de villas. ¿Qué son las villas? Barrios populares. Bueno, se hizo una recopilación de los barrios existentes en virtud de cuándo fueron creados, para tener analogía de cuándo se crearon y desde hace cuánto tiempo que están. Y la conclusión es la siguiente: que primero hay más de 5.680 barrios populares, más de 5 millones de habitantes, más del 10% de la población, más de 1 de cada 10 argentinos. Hay más de 1.060.000 viviendas, 58% con conexión irregular a la red eléctrica, es decir, 6 de cada 10 están conectados de manera irregular. 57% tiene una red irregular de conexión al agua. Menos del 3% tiene conexión a la red cloacal. Menos del 3%, 3 de cada 100, tiene conexión a la red cloacal. 87% cocina con garrafa, 11% con leña o carbón. Más de 1 de cada 10 con leña o carbón. ¿Y cómo se calefaccionan? Más de 1 de cada 3 con leña y carbón. Miren esto que es muy interesante. Entre el 1900 y 1970, o sea, hasta 1980, según el relevamiento, cuando preguntan desde cuándo existen, cuándo se tienen los antecedentes, se habían creado el 20% de los barrios populares. 1 de cada 5 barrios populares se crearon durante 80 años. 1 de cada 5 barrios populares se crearon durante 80 años. A partir de 1980 empieza el auge, 13% se crea en los 80, 16% en los 90. En los 2000, salto de la convertibilidad, tipo de cambio disruptivo en la Argentina, se crea el 28% del total de barrios populares que tenemos hoy. Y en la segunda década de este siglo se crea el 22,72% entre 2010 y 2020.
Es decir, que el 50%, o sea, la mitad más 1, 50,64, de los barrios populares que tiene la Argentina hoy, más de la mitad más 1, se crearon en los últimos 20 años. En los últimos 20 años. Y en los previos, 80 y 90, un 30. O sea, 8 de cada 10 barrios populares se crearon en la democracia. Guste o no guste, y no tiene que ver con la democracia, pero es lo que ocurrió también en democracia. Miren lo que es la población con cloacas en términos regionales para saber en materia de infraestructura dónde está la Argentina. En el 2000, que es el punto de partida, como ustedes ven allí, Chile tenía el 50,9% de la población conectada a la red cloacal. Hoy tiene el 78,6%. 8 de cada 10 tiene conexión a la red cloacal en Chile. El violeta es Paraguay. Tenía el 44%. Ahora tiene el 60%. O sea, 6 de cada 10 tiene conexión a la red cloacal. Argentina, que tenía el 47,8% y que estaba segundo, ya ahora pasó a estar tercero, y la tendencia dice que de continuar los próximos años con la estadística nueva, es probable que estemos cuarto o quinto en los próximos 2 años. Argentina tiene el 56% conectado a la red cloacal. Pero ya tiene el 53% conectado a la red cloacal, por ejemplo, Bolivia. Bolivia, que estaba en el 28% hace 20 años. O finalmente, como ustedes ven, Perú tenía el 10% solo conectado a la red cloacal en el 2000. Hoy tiene el 53%. Perú pasó del 10 al 53, con presidentes que son eyectados del poder cada 6 meses o un año, pero sin inflación. Y y Brasil, que estaba en el 35,7, ya está en el 52,8, con la vasta geografía que tiene y usted. Es decir, estamos perdiendo la carrera del ingreso, estamos perdiendo la carrera en términos sociales, porque hay cada vez más pobres, estamos perdiendo la carrera en materia de infraestructura. Las cloacas es una demostración de ello, podríamos tomar más parámetros, pero es uno de los bienes más esenciales, el acceso al agua potable, fruto de las enfermedades, lo que conlleva, etcétera, no tenerlo. Y efectivamente, en una sociedad más empobrecida, ¿qué ocurre? En los 60, en la ciudad de Buenos Aires, la mitad alquilaba. En algún momento solo alquiló el 21%. Y ahora volvió a alquilar casi el 50%, 47%. Es decir, el péndulo. Ya nos parecemos a ese lugar caro en donde cuesta comprar, donde cuesta hacerlo de otra manera. Y acá voy a lo específico de ustedes para entrar de lleno en el diálogo con Claudia. Educación secundaria, puntaje promedio de las pruebas PISA, que ustedes conocen, no se las voy a explicar. Estamos frente a un ámbito especializado. La OCDE, 488 puntos promedio. Los países que integran OCDE. Chile 438, Uruguay 424, México 416, Argentina ¿dónde está? Argentina en 395, por debajo del promedio de Latinoamérica, que es 399. O sea, estamos por debajo del promedio. Éramos líderes, éramos elitistas, éramos la capital de un imperio que no existió, y estamos hoy en una geografía, en una sociedad que tiene más del 55% de la pobreza, de la población por debajo de la pobreza, y que hoy tienen las pruebas PISA una evaluación por debajo de la media de la región. Estudiantes universitarios del primer decil por año de cursada. ¿Qué quiero decir? Del decil más bajo de la población que veíamos antes, donde la principal rebeldía, como decía el querido Tomás Bulat, el acto principal de rebeldía era estudiar, capacitarse para estar a la altura de la creación de un unicornio y ser Marco Galperín mañana. En el primer año de ese decil de habitantes, casi el 8% empieza la universidad. Del 10% de la población más baja, hay un 8% que llega. Se empieza a diluir. Al segundo año hay un 5,4%, al tercer año un 5,4%, al cuarto 3,9%. Egresa al quinto año el 1%. Solo el 1%. Del total de los que del decil más bajo pudieran eventualmente estudiar y así, con las condiciones de igualdad, competir en el mercado y competir desde el lugar sano. Y esta es la estadística que a mí más me impacta y más describe todo lo que vimos antes y que tiene que ver
con cómo nos desarrollamos, cómo es el discurso público, cómo es la discusión pública, cómo es, en definitiva, lo que hacemos. Los jóvenes entre 25 y 34 años, o sea, como Claudia, que tienen estudios superiores completos. ¿Ok? Corea del Sur, 69%. 7 de cada 10 jóvenes entre 25 y 34 años tienen estudios universitarios completos. En Canadá, el 66%. En Japón, 64%. En Irlanda, el 63%. En Luxemburgo, el 63%. Chile, 40%. Chile, del otro lado de la cordillera, 4 de cada 10 personas entre 25 y 34 años que caminan por la calle tienen estudios universitarios completos. Colombia, 31%, Costa Rica, 30%, México, 27%, Brasil, 23%, casi 1 de cada 4, Argentina, 19%, menos de 1 de cada 5. De 25 a 34 años, estudios universitarios completos. En esta Argentina, ustedes hacen patria buscando dar educación a una multiplicidad de sectores privados de lo más elemental. Bueno, vamos a tener que empezar. Ahora los vos. Miraba las caras y... No, espere. Sí. Esto es al principio para después irnos optimistas. Eso. Cuando estas cosas pasan hay un sentido de oportunidad. Todo está para mejorar. Sí, todo. Todo. Sí, las crisis son oportunidades. No, pero este espejo, cada tanto vuelve, hay que mirarse ahí, casi como que uno no se reconoce, ¿no? Cuando mira el deterioro y yo les miraba las caras a ustedes, a los más jóvenes, a los no tan jóvenes, y era una cara de sufrimiento. No, pero la verdad es que tener unos cuantos años está bueno. Pero esto mostraba, Paulino hablaba y veía la cara de sufrimiento de los que tenemos más años. Y vos sabés que yo tengo 2 hijos y muchas veces les cuento, el mayor sobre todo, bueno, no, porque en la Argentina, no sé, entonces un día me mira y me dice, ese país no existe, ese país no existe. Estoy mirando una serie, me dice, no me acuerdo cuál era, El Marginal o una de esas series, una que se hizo en los años 90. Y me dice, en los años 90 los pobres trabajaban, salían de trabajar, me cuenta la serie, se juntaban en la esquina, compraban una pizza y eso era su salida. Hoy, un pobre no trabaja y no se va a comprar una pizza y no, de todo se ha deteriorado. Y ese país que vos me contás de tu papá, de que trabajaban, que se compraban una casa y después se podían cambiar el auto y que habían estudiado mientras tus abuelos eran inmigrantes y lo que vos acabas de contar, bueno, nuestros hijos no lo conocen. O sea, mis hijos dicen, ese país no existe, es decir, él no tiene registro de ese país. Y acá yo creo que tenemos un primer compromiso que es dar testimonios de que ese país existió. Yo creo que somos la última generación que recuerda ese país. Vos decís, mi padre o mis abuelos fueron inmigrantes, pobres muchos, y lograron que sus hijos fueran a la universidad, pudieran tener, no solo cuestiones materiales, pudieran tener un proyecto de vida, ¿no? Bueno, nuestros hijos no tienen esa experiencia. Esa narrativa nos corresponde a nosotros contarles que una vez fue posible. Pero en esa narrativa hay que explicar qué pasó. ¿Qué pasó? Y yo no lo sé bien. Recién hablábamos con Paulino. Bueno, a partir de estos datos hay 2 salidas. Preguntarnos qué pasó, cuándo fue, por qué dejamos de ser en los años 60 el país que éramos y estamos donde estamos. Y la segunda pregunta es cómo se sale.
cómo se vuelve a ese lugar. Quizás no se pueda volver al pasado, ¿no? Pero cómo se vuelve a ese lugar en el que pudimos tener un proyecto de superación, de movilidad social. Yo creo que este deterioro, este empobrecimiento de la Argentina tiene que ver con una cleptocracia organizada. Quiero decir, con proyectos que no tuvieron que, como central, no tuvieron el objetivo de volver más rico a este país, sino de volverse más ricos como clase, como sociedad, como sujetos. Y un fenómeno como el de la inflación, que es un fenómeno económico, pero que básicamente es un fenómeno que tiene efectos psicológicos y sociales, que te sumerge en el corto plazo. Vos con inflación no podés tener proyecto, no podés tener inversión, no podés pensar más allá de cómo resolvés hoy y gastar lo que tenés hoy. Entonces, esa mentalidad del corto plazo, meternos a todos en una mentalidad del corto plazo, mientras los dineros públicos funcionan como botines. Yo tengo esta narrativa, hace que cada uno en el corto plazo resuelva en forma privada algunas cosas que deberían ser protegidas desde lo público. Así es el crecimiento de la educación privada, de la seguridad privada, de la salud privada. Es decir, personas que buscan proteger esos derechos. Y así sobrevivimos estas décadas, ¿no? Como sociedad. El tema es que, la pregunta es si es posible otra Argentina. ¿Vos qué crees? Yo la respuesta es sí, taxativa. Sí. Yo lo escuchaba, yo decía, claro, ustedes son fruto además del repliegue del Estado, porque el auge de ustedes está dado por el repliegue del Estado. Mendoza tiene más seguridad privada que oficiales públicos, por las chacras, los countries. Eso es un fenómeno inédito. Yo fui a una escuela pública, por supuesto, la escuela normal de mi ciudad, pero mi hija va a una escuela privada. Yo no estudié en una universidad pública porque era por sorteo, entonces tocaba la tarde, la noche, la mañana, y yo tenía que trabajar, por lo tanto tenía que tener una opción. Entonces por eso fui a la Universidad Católica, estudiar ciencias políticas. Becado, no lo hubiera hecho si no hubiera podido. Entonces, creo que ustedes tienen un desafío enorme, que es, en esa burbuja en la que se desenvuelven muchas de las familias que interactúan con ustedes, que la burbuja es cada vez más chica, en esa burbuja ustedes dar consideraciones que permitan la comprensión del fenómeno integral también de las cosas y de la Argentina. Ahora, ojo que el problema educativo nos interpela a todos. Yo creo que hay un reinventarse del docente, hay un reinventarse de la estructura educativa, de las políticas públicas no hay duda, y creo también una interpelación de para qué vamos a la escuela, que es donde yo quiero entrar con Claudia ahora. Bueno, ¿cuál es el sentido? Para que mi hija no se aburra, para que nuestros hijos no se aburran. Y ahí es muy interesante saber cómo nos ayornamos a una sociedad que cada 2 o 3 años tiene un margen de revolución del pensamiento, de las ideas, similar al que se tenían cada 15 o 20 años hace 30. Porque el proceso es todo mucho más rápido, la evolución es espectacular. Pequeña incidencia, antes de ayer estuve con alguien muy importante que administra la inteligencia artificial en los medios. Hoy se puede crear un Paulino Rodríguez que sea un holograma, que haga un programa de televisión el domingo, yo estando acá de vacaciones sin participar en una radio y que nadie se entere de que Paulino Rodríguez estaba en Mar del Plata y que no hizo el programa. Porque la inteligencia artificial recoge todas las opiniones que yo he dado, todas las cosas que yo he dicho y hace un símil de lo que yo hago y conduce un programa. Perdón, eso se puede mañana, no es hoy. Es aquí y ahora. Hoy. Quedé atónito. Atónito. Para un desconocedor como yo, uno se impacta. Disparó una consulta por un tema laboral, alguien, de inteligencia artificial. En 10 minutos le dio 3 caminos posibles de respuesta. La misma consulta la hizo el bufete de abogados que lo asesora. Tardó 1 semana y media, le dieron las mismas 3 opciones.
La diferencia es que en una consulta pagó $60, en la otra pagó 1.500. ¿Reconvierte el mercado del trabajo? ¿Lo va a hacer de manera dramática en los próximos 5 años? ¿Que no es ciencia ficción? ¿Todos vamos a estar vivos si Dios quiere? Sí. Eso no pasó nunca en la historia. Siempre era 20 años, 30, 40. Era el auto que volaba, qué sé yo, ¿no? Eso ya está. Marco Galperín me contaba, estamos con drones llevando las encomiendas en Brasil, en un acuerdo con Gol, de aerolínea, a los balcones de los dueños de los departamentos. ¿Escucharon? Balcones de dueños de departamentos con dron. Te disparan el paquete, te lo ponen en un dron, te lo dejan en el balcón. Con GPS te disparan en alerta a tu celular. ¿Recibiste? Sí, perfecto, llegó, listo, perfecto, listo. ¿Qué produce que alguien que está en su casa no se mueva de su casa ni siquiera para ir a buscar una encomienda? Ni baje a abrirle a quien le trae la encomienda, se la dejan en el balcón. Ciencia ficción, no, realidad hoy, ocurre hoy. Está legislado el sistema de drones en Brasil. San Pablo, 40 millones de habitantes, casi como toda la Argentina, entre San Pablo y el ejido suburbano. Uno está en algún lugar de San Pablo y para ir al aeropuerto son 2 a 4 horas dependiendo de dónde esté. Tarda más en llegar al aeropuerto que en el vuelo a Buenos Aires. ¿Cómo se maneja o cómo se administra esa ciudad? La segunda capital del mundo en helipuertos del mundo. Por aire. ¿Cómo se entrega más eficientemente un paquete? Por aire. ¿Con qué instrumento? La tecnología. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con la tecnología? La ciudad dice, celulares fuera del aula. Otros dicen, celulares dentro del aula y que los chicos con el celular aprendan. A los hombres es el primer enigma. Dos cosas. Una, en lo personal creo que lo que pasa es que cuando uno va a las escuelas, conoce las escuelas, yo he visto escuelas donde los chicos, por ejemplo, una escuela, Buenos Aires, que queda en, no la quiero identificar, que recibe chicos del barrio 31, pero queda en pleno barrio norte, en Recoleta. Bueno, entonces cuentan los docentes que los chicos de atrás, de la última fila, tienen puestos los auriculares, escuela pública, y pasan toda la mañana escuchando los auriculares, y los docentes entran y le hablan a los de la primera fila, pero no quieren tener problemas con los del fondo y decirle, sacate el celular. Alguna vez lo hicieron y los chicos le dicen, la profe de matemática nos deja. Entonces, para no tener problemas, deja. Ese profesor, esa maestra, la verdad no hay marco institucional, o sea, lo que necesita es que digan, como recién decía la Mariachu, decía, bueno, si es no, es no, y si la institución dice no, es no. A mí me parece que en la convivencia, porque la escuela es un lugar de convivencia, y en el aprendizaje, en el escuchar al otro y demás, los celulares molestan, yo creo eso. Como si estás cenando con tu hija o con mis hijos y agarran el celular, digo, yo les digo, chicos, es 1 hora. Digo, en tu casa también les pedís que lo dejen. Entonces, a mí no me parece mal que institucionalmente se resuelva eso. Lo que me pregunto es por qué tiene que decirlo un gobierno. ¿Por qué tiene que impulsarse desde el gobierno? Eso te está dando la pauta de que las instituciones no tienen el poder de generar ese acuerdo entre los docentes, ¿no? Y que ese docente también está desautorizado. Es más bien una muestra de eso. Pero los celulares podrían estar guardados en un lugar y, llegado el momento, los requerimos para buscar algo, los usamos. Yo, por ejemplo, me pasa que no puedo hablar muy de corrido ya sin el celular porque no me acuerdo algo. Ayer lo saqué 3 veces, digo, en medio de una conversación. ¿Cuántos años tendrá fulano? Buscás. ¿Dónde era? ¿Cómo se llamaba tal cosa? Y pero bueno, a uno ya le falla la memoria, ¿no? Pero quiero decir, para vivir lo necesitamos. ¿Qué digo? Las escuelas, prohibir el celular o no prohibirlo, es una discusión en el mundo. Por ejemplo, en España, cada
como se dice, cada ayuntamiento, cada comunidad tiene su propia legislación, qué sé yo, por ejemplo, en Madrid, y las que son más de derecha tienden a prohibir, digamos, a reglamentar, y las más progres a dejarlos, ¿no? Porque la cosa se parte por ahí como si eso tuviera algo que ver. Entonces, por ejemplo, en Cataluña pueden usar, en Madrid no los pueden usar, y es una grieta, ¿no? Es decir, el celular adentro, el celular afuera tiene que ver con gobierno de derecha y de izquierda. Lo más ridículo del mundo, porque ninguno de los dos tiene fundamentos pedagógicos. O sea, no hay nada pedagógico que diga que el celular no puede estar en la escuela. Yo desde lo pedagógico diría que ordena mejor que una escuela tenga un criterio. Si el criterio es, los chicos usan lo ideal para mí sería que las personas tuvieran el celular disponible y que decidieran, eligieran no usarlo mientras ocurre determinada cosa. Por ejemplo, en la universidad, yo doy clases en la universidad, son adultos, en mi clase no sacan el celular para mirar o distraerse, pero muchos están con la compu, yo no sé qué están haciendo en la compu, qué sé yo. Pero ya no puedo decirles, señores, cierren las compus. Ya no pues puedo. Si sacamos el celular, sacamos la computadora, sacamos el recurso de este tiempo, que es la tecnología. Pero... y de última estamos en la educación de la generación Google, ¿no? Donde todo está a un clic. Lo que pasa es que todo está a un clic, y hay cosas que no están a un clic. Muy bien, ahí quería llegar. Hay cosas si no, que ¿cuál es el rol del docente? ¿Y qué es lo diferencial de la escuela? Si lo tengo en la tablet o lo tengo en el celular, ¿para qué voy a ir a la escuela? Pregunta del millón de mi hija. ¿Para qué voy? La que me enseñó que no hay que comer con el celular. Porque un día le dije, ¿qué haces en el celular comiendo? Y si vos lo usas siempre. Y a partir de ese momento, ella me enseñó que el celular queda afuera. O sea, porque a veces también hay que tener ejemplificación o ser ejemplificadores, y eso solo se logra con el hacer. Definitivamente. Entonces, también es cierto que al docente lo obliga. Sí. Si el docente mira el celular en medio de una clase, como cuando yo estudiaba en la UCA, venía uno y se fumaba los Parliament, o los Parisiens, mamita, con el olor. ¿Cómo le decías al pibe no fume? Es malo. Y se fumaba 3 en una clase de 45 minutos. Quiero decir, entonces, ahí hay que matizar algo que yo desconozco cómo es, pero el docente entró a la clase y se olvida del resto, mientras el chico también en la clase se tiene que aislar y adentrarse mentalmente 45 minutos en lo que ocurre en la literatura, en la matemática, ¿o no? Sí, vos hiciste dos preguntas. La primera es decir, igual la tecnología nos produce adicción, yo veo que nos produce a nosotros y también a los chicos. Entonces, la verdad es que tengan la experiencia de unas cuantas horas sin la tecnología me parece sano, hoy, como primer momento. Pero tenemos que llegar a la autonomía, a que alguien tenga disponibilidad y decida no usarlo. O que lo use en el momento en que lo necesita. Pero si es una adicción, nadie deja el cigarrillo en la adicción, nadie deja el alcohol en la adicción. Sí, claro, por eso digo. Entonces, hay que hacer un proceso de... Perdón, estoy interpelando como voz del diablo, pero... Sí, hay que hacer un proceso justamente de abstinencia para que aparezcan otras cosas, ¿no? Para que aparezcan otras necesidades en todo caso. Y eso en cuanto... Pero el punto de partida puede ser esa dependencia que hay que cortar, pero el punto de llegada no puede ser la dependencia también a una norma. Esto es lo que en las escuelas, el trayecto que tenemos que lograr. Podemos partir de una prohibición, a mí no me gusta mucho, me gusta más la regulación, ¿no? Pero el punto de llegada es la autonomía, siempre. Lo que nosotros tenemos que ayudar a construir esa autonomía, libertad, finalmente, libertad frente a ese objeto. No es que el objeto me maneja a mí. Es un objeto, puede ser otro. No es la tecnología la que me maneja a mí, sino yo el que manejo, produzco, programo. ¿Para qué vamos a la escuela? Bueno, gran pregunta. Una, para aprender a vivir juntos. Juntos con los diferentes, porque fíjense que los chicos pasan de una familia, del mundo íntimo y particular,
al mundo de lo público en una escuela, donde necesariamente se mezcla. En la Argentina cada vez se mezclan menos, porque las escuelas están cada vez más segmentadas, cada vez son más burbujas. La segmentación en la Argentina es uno de los países de América Latina que tiene mayor segmentación. Es decir, armamos escuelas con chicos iguales, los pobres con los pobres, los clase media con clase media, bien. No era así la Argentina. Aquella Argentina próspera era la Argentina de la mezcla. Ahí hay una clave. Que el guardapolvo era el distintivo igualador. Pero porque abajo del guardapolvo era una mezcla que ni siquiera se hablaba castellano. Se iba a aprender castellano en la escuela, pero entonces inmigrantes, hijos de inmigrantes. Por eso el guardapolvo, porque era, bueno, igualemos esta diversidad que hizo al país. Bueno, hoy, eso es una clave. Hoy hemos armado burbujas. Entonces, creo que una clave de volver, de ir volviendo o de ir creando un país más próspero es intentar volver a la diversidad, a la mezcla. De muchas maneras. Hacer que nuestras escuelas no sean burbujas, hacerlos vivir experiencias. Por ejemplo, yo trabajo en una universidad privada y uno podría decir... ¿Qué burbuja? De élite, podría, ¿no? Es decir, de una de esas universidades. Muy bien. ¿Qué sabemos de eso? Que los espacios homogéneos se aprende menos. Que los chicos, pero se aprende menos matemática, que los chicos que van a escuelas absolutamente segregadas aprenden menos. Para nosotros era un enorme desafío, porque es una universidad muy cara. ¿Cómo hacemos para que no vengan solamente chicos ricos? ¿Por qué? Porque iban a ser menos inteligentes, iban a aprender menos. Entonces, el desafío fue generar un sistema de becas, para lo cual hay que recaudar un montón de dinero, para poder becar a chicos talentosos, pero que no tengan recursos. Y hoy tenemos, parece un aviso, pero no lo es, que si otras universidades hacen lo mismo. Hoy hay más del 50% de los chicos con algún tipo de beca. Ese es un camino, empezar a generar mayor diversidad en nuestras instituciones. Lo mismo la integración, digamos, toda una línea que hay, yo sé que discutida, pero integrar aquellas discapacidades que puedan ser integradas, es decir, empezar a armar escuelas más diversas. Ese es un camino de recuperación de la Argentina. Está muy bien lo que decís, porque Harvard tiene ese activo, Silicon Valley es eso, es en la diversidad construir, incluso cultural, porque además, ayúdame, pero escuché muchos pedagogos diciendo, eso crea apetito, crea interés. Totalmente. Crea interés en el otro, en descubrir lo distinto, descubrir lo diferente, en comprender, y eso te hace estar más conectado, te hace estar más atento, ¿está bien? Completamente así, y te hace mirar al otro. Eso es. ¿Y cómo es? Eso es aprender a vivir con otros, ¿no? Eso genera vínculos, solidaridad, algo que en un país tan desigual todo el mundo está a la defensiva, broquelado, tratando de resguardar lo suyo. Bueno, eso no es un país generoso, ni con cada persona ni como país, ¿no? Además no nutre, que es lo que vos acabas de desglosar un poco por arriba. ¿Qué le ponemos a la escuela? ¿Le ponemos inteligencia emocional como materia? ¿Le ponemos, qué sé yo, le ponemos, informática? ¿Le ponemos algo así vinculado a ciencias menos duras? ¿Lo hacemos más plástica? Bueno, es una súper pregunta. Estás preguntando por contenidos. Es buenísimo porque... Bueno, acá hay muchos que trabajan en contenidos. Obvio, pero vos sabés que está muy de moda hablar de habilidades, ¿no? Es decir, bueno, la escuela tiene que enseñar habilidades, como si uno pudiera enseñar habilidades sin contenido. Entonces, pensamiento crítico, pero ¿acerca de qué? Bueno. Está muy bien. Claro. Entonces te dicen, nosotros hacemos pensamiento crítico. Pero la crítica por la crítica.
política. Bueno, a ver, a mí, ¿qué me gusta? Bueno, cuando uno mira las demandas de las clases medias, ¿no? ¿Por qué manda a su hijo a tal escuela? Eso está muy fragmentado por sectores. Entonces, algunos te dicen, yo quiero que vayas a esa escuela porque ahí hay clase todos los días. Digo, eso es una línea de base que es real. Elijo esa escuela por eso. Después los sectores medios dicen, mira, yo lo que quiero es que sepa inglés y, bueno, informática, digamos, estos lenguajes que le van a servir en cualquier contexto. ¿Está mal que un padre quiera eso? No. Es decir, nunca está mal lo que un padre desea. Puede ser poco nutritivo, pero yo creo que todo padre... Es genuino. Desea en función de sus posibilidades. Entonces te dice, no, tiene que haber más horas de inglés. Entonces vos le explicás, bueno, pero más horas de inglés implica que tengo que sacárselas de algún lado. Por ejemplo, dejo de enseñar la historia, geografía, ¿qué hago? Porque el currículum es una manta corta. Y es muy interesante lo que vos decís, porque en la globalización nosotros tenemos que formar ya no la escuela de Sarmiento, que era argentinitos, crear argentinitos que les guste el himno y pisar la bandera y todo esto que enseñamos en la escuela, sino ciudadanos del mundo. O sea, es un currículum más cosmopolita, ¿sí? Y esto es lo que nos demanda la sociedad y está muy bien responder a eso. O sea, por eso el idioma, por eso las tecnologías. Exacto. Por eso todos estos lenguajes. Bien. Ahora, eso es a costa de otros contenidos o de resignificar esos otros contenidos. Y entonces a mí, por ejemplo, me parece que la ciencia o las matemáticas, muy importantes, la ciencia es muy importante, pero no solo por el contenido científico. Porque ¿qué enseñamos cuando... Y esto me parece... Un minuto nada más. Me parece muy importante pensar esto. ¿Qué enseñamos cuando enseñamos matemáticas? Hay un profesor en la universidad, un colega mío, Ignacio Sanduendo, que es un matemático, que tiene un libro que se los recomiendo mucho, que se llama Matemáticas para Iñaki. Iñaki es su hijo. Y él escribe un libro, es un gran matemático. Él escribe un libro a su hijo sobre para qué las matemáticas, para qué sirven las matemáticas. Y él dice algo que es fantástico. Dice, las matemáticas sirven... Cuando yo enseño matemáticas, estoy también enseñando que las cosas, aun cuando parezcan muy complejas, pueden resolverse. Si tengo un método, si tengo paciencia, si puedo dividirla en pasos. O sea, la matemática me enseña a desarrollar paciencia. Fíjense, no es un contenido matemático. 2, la matemática me enseña a ser honesto, porque los números son lo que son, dan lo que dan, correcto. No mienten. No puedo cambiarlos. Exacto. 3, las matemáticas me enseñan a ser humilde. ¿Por qué? Porque hay un momento en la progresión del pensamiento matemático donde siempre no sé. Entonces, fíjense cómo, esto ya lo decía otro, teórico de la educación, Philip Jackson, decía, las enseñanzas implícitas. ¿Qué se aprende cuando se aprende matemáticas? ¿Qué se aprende cuando se aprende, yo por ejemplo, latín? Yo fui a una escuela en que se enseñaba latín. Y yo decía, qué pesadilla, ¿qué es esto? ¿Cómo puedo estar estudiando esto? O sea, realmente era... Al mismo tiempo me fascinaba, porque me sacaba del mundo, pero me daba cuenta que era soportable. Y lo que yo aprendí estudiando latín es que si yo aprendía latín podía aprender cualquier cosa, no idioma. Yo pude aprender esto, puedo aprender cualquier cosa. O sea, un empoderamiento de mi capacidad de aprendizaje. Yo lo viví así. Entonces, ¿qué enseñar?
Y yo qué sé, matemáticas, me parece que hay que enseñar por todo esto otro. El tema es si le cargamos esos contenidos implícitos o no. O sea, si vamos a enseñar la matemática automática, no se desarrolla nada de eso. Pero podemos armar, como está haciendo Ciudad de Buenos Aires ahora para la miro a Nora, que está acá, para la escuela secundaria, que tiene, no sé, 10 materias, ridículo que sigamos teniendo una escuela así. Están pensando en tener materias troncales, materias fundamentales, lengua, matemáticas, y después armar materias un poco más holísticas, integradas, de ciencias naturales o ciencias básicas, y entrar metodológicamente, no sacando contenidos, sino reorganizándolos de otra manera dentro del currículum. A mí me parece que la escuela tendría que enseñar muchas cosas, muchas muy básicas. Yo he visto escuelas en Italia, por ejemplo, alguna vez lo he contado aquí, pero los chicos comen, bueno, estamos en Italia, la comida es importante. Sí, claro, muchos colegios. Cultura, la comida es cultura. Y los chicos aprenden a cocinar, chicos chiquitos, aprenden a poner la mesa. Comer es un momento educativo. Nosotros todavía nos escandalizamos, ¿no? Algunos dicen, ¿por qué la escuela tiene que dar de comer? Obvio que tiene que dar de comer, porque eso es aprender a vivir juntos, compartir ese momento, conversar. Muchos chicos no tienen eso en sus casas. Bueno, muchas veces en la escuela privada de doble escolaridad, como mi hija, comen en la escuela. Y es el lugar en donde mi hija hasta hace 2 años decía, papá, venime a buscar, y yo dice, ni en pedo, porque ahí aprendo todo, ahí hablo con mis amigas y ahí nos contamos todo, etc. Bueno, eso es convivir mucho más. Claro. Pero los comedores tienen que ser un lugar de convivencia. Por ejemplo, yo cuando visito una escuela le digo, vamos al comedor. Me gusta ver el comedor. Y no voy a dar nombres, pero hay escuelas maravillosas, extraordinarias, pero vas al comedor de la escuela y es un regimiento. Es un regimiento. No es un comedor de personas sentadas conversando, niños sentados conversando. Son esas mesas largas, de verdad digo, parece un regimiento donde no está hecho para conversar, para compartir. Bueno, y en ese sentido, ¿el pupitre sirve todavía o hay que poner una mesa redonda en las aulas? ¿Es relevante o no? ¿El pizarrón es relevante o no? ¿Vos sabés qué? Qué buena que es la pregunta. No, la verdad la pregunta es básica, me siento bastante horrible por hacerla. No. Mira, en este momento hay toda una línea de renovación pedagógica que arranca por el espacio, ¿no? Ustedes la conocen. Entonces, conciben diseños de ambientes completamente distintos. Por ejemplo, en Países Bajos, estoy pensando en Europa sobre todo, ¿no? Y entonces empiezan diseñando el ambiente de otra manera. Y no hay mesas redondas, o sea, no cambio el pupitre por mesas redondas, sino hay un sector de mesas redondas, hay un sector que puede ser de pupitres, hay un sector de alfombra, hay diversos sectores. No hay un pizarrón, es cierto, porque ya no está ese lugar del docente como el lugar del saber. Correcto. Y entonces puede haber un pizarrón, pero después hay una pantalla electrónica en la que se pueden ver otras cosas. Hay distintos frentes. El espacio en educación, todos lo saben, es central. Los recursos, el diseño y los recursos en educación son centrales. La Argentina empobrecida se ve también en las aulas. Quiero decir, hoy, cuando uno recorre escuelas, incluso de América Latina, encuentra aulas mucho más enriquecidas que las escuelas en la Argentina, esto hay que decirlo. Los costos también son distintos. Por eso no es inocua la presentación inicial. También describe un estado de cosas. Sí. No me quiero... estamos muy bien. No me quiero olvidar de 2 o 3 cosas. Si
educación financiera la incluirías o no. Hay algunas provincias que la empezaron a reglamentar, a regular en el secundario. Después vemos qué, digamos, pero está bien, me parece que es atractivo de cómo administrar los recursos, de cómo abrir una cuenta, de cómo poder ser un emprendedor, un montón de cosas que van ahí, ¿no? Y lo otro es, ¿qué hacemos con la robótica? Porque ahí implica una inversión que no necesariamente todos pueden hacer. Estuve en la Universidad de Hurlingham, una de las más nuevas creadas, y tiene una robótica extraordinaria, donde se hace incluso cemento con robots, al mejor estilo de China. China levantó en pandemia hospitales en 10 días. Y eso existe, sí, es hoy, no es dentro de 100 años. Y ahí existe, por ejemplo. Y los chicos hacen por simuladores también todas las capacitaciones, los soldadores. Faltan soldadores para una industria como el petróleo, soldar caños. Y lo hacen todo con simuladores. Ya no utilizan, ni desgastan, ni se tira por una cuestión ambiental, etc. Como el simulador para el piloto de avión, el simulador para el piloto de tren, el conductor, el chofer de micros, de camiones, inclusive donde dan los exámenes. Digo, todo eso implica tecnología y mucha inversión. Hurlingham tuvo 18 millones de dólares de aparatología. 18 millones de dólares, con un crédito naturalmente del exterior. Digo, no sé cuántas escuelas pueden tener créditos de, qué sé yo, $1 millón, $500.000 para tener robótica a la altura de lo que el mundo demanda, porque en el ciudadano del mundo vos competís contra Corea del Sur, que 7 de cada 10 chicos tienen eso desde los 8 años, 7 años, 6. ¿Qué se te ocurre ahí? A mí se me ocurre que a la escuela no se le puede pedir todo y que una de las salidas que nosotros... Sí, pero lo que nosotros tenemos que garantizar son algunos aprendizajes fundamentales y un sistema de recorridos posibles. O sea, nuestros chicos tendrían que ir a la Universidad de Hurlingham, por ejemplo, y eso aprenderlo ahí, o en los lugares de trabajo. Es decir, no nos podemos, bueno, lo hace Alemania, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Que somos mucho más pobres. Quiero decir, la Argentina es un país que está empobrecido, pero además encapsulado, encerrado. Entonces, armar recorridos. Integrar, digamos, no podemos pensar siquiera, porque no lo hace tampoco el mundo rico, que cada escuela tenga su departamento de robótica. No existe eso, ¿no? Sí, cada escuela tiene que saber alfabetizar muy bien. Estamos de acuerdo. Los aprendizajes fundamentales, sí. Pero después hay que armar, no dejarlo librado al libre recorrido, sino armar esos recorridos para que los chicos puedan usar los recursos del sector productivo, por un lado, de las empresas. Por ejemplo, el sistema de pasantías existe, pero es tan engorroso. El otro día hablaba con el director del INEP y le decía, hagan algo con eso, porque la verdad es que para las escuelas tiene que ser más fácil. Hay muchas cosas que se pueden aprender en otros lugares, no en las escuelas, eso digo. Me encanta. ¿Educación financiera sí? No me gusta el nombre, te diría. Le pondría... 3 veces te lo pregunté. Sí, no, me parece que sí. Mira, me acuerdo que un día hablaba con educadores de Santa Cruz. Vos sabés que el sector petrolero paga sueldos muy altos. Y uno de los problemas graves que había en el sur es que cuando chicos muy jóvenes cobraban esos sueldos tan altos, bueno, acá está Chubut, muy bien. no sabían qué hacer, cómo gastarlo. Bueno, saben. El problema es cómo lo gastan. Bueno, mal gastar, eso, cómo gastarlo bien. Porque es mucho dinero y dificultades para armar prioridades o un proyecto. Entonces, ahí vos decís, imagínate cómo... Bueno, estas escuelas decían, nosotros incluimos, esta gente me decía, esto, educación financiera. Chubut lo tiene en el plexo jurídico desde el año pasado, ¿no es cierto? Educación financiera lo aprobó la legislatura. No está implementado. Perdón que acerco un micrófono, así escuchan todos, ¿eh?
Eso, es que bueno, ahí donde hay plata está ese problema. Después los otros tienen el problema de que no tienen la plata. Igual es un problema bastante general. Le pasa al jugador de fútbol, le pasa al cantante, exacto. Le pasa al que rápidamente llega y se encuentra... Sí. Sí. Perdón, sí. No tenía... No, sí, solamente decir que en realidad Chubut no está regulado implementado todavía. Nosotros tenemos en la escuela, en el nivel secundario, dentro de nuestra orientación es economía y la administración de las organizaciones, entonces también por la carga horaria que tienen en economía, microeconomía, economía regional, macroeconomía, y damos charlas y talleres de finanzas personales o economía financiera como para en el último año tener perfecto. Maravilloso. Perdón. Entonces sí, quiero decir, estoy de acuerdo en esto, enseñar economía doméstica, economía personal, proyectos personales, el nombre que quieras, o dejarle ese que se popularizó, economía financiera, que es finalmente cómo armar un proyecto personal. Eso, ahí va. Es eso. Estaba pensando en el contenido, en el qué y en el cómo. Y ya en el rol más de educadores y demás, ¿qué le está faltando al educador? ¿Qué le está faltando al docente? ¿Qué le está, crees vos, convirtiéndote en vocera de ellos, la inmensa mayoría? ¿Le está faltando autoridad? ¿Le está faltando recursos? ¿Le está faltando entusiasmo, pasión, capacitación? ¿Qué le falta? ¿Todo eso junto? Todo. Bueno, a ver, empezando, hacer el varadero de la reunión. No, lo primero que quiero decir es, le está faltando un salario. El varadero de la reunión. Porque lo que voy a decir Ese es el título, ¿no? lo primero que voy a decir He fracasado estrepitosamente, quiero decir. Quiero decir que Argentina tiene entre los salarios más bajos del mundo en docencia. A ver, no es todo un salario. Los que están acá no eligieron la docencia para hacerse ricos, está clarísimo. Y eso, ojo. Yo a veces le digo, hay gente que no quiere ser millonaria, ¿sabes? Por ejemplo, todos ellos, o la mayoría de ellos, me incluyo. O sea que a los docentes acumular dinero no es lo que más nos entusiasma en la vida. Suena raro, porque en esta sociedad a nosotros nos interesan otras cosas, ¿no? Pero tampoco no poder sobrevivir, no poder armar un proyecto de vida. Entonces, la verdad es que los salarios son importantes. Y en Argentina no le paga bien a los docentes porque es pobre, por todo lo que ya dijimos, pero porque finalmente están desvalorizados. Hay un prestigio social que seguramente tenía tu madre, Paulino, un reconocimiento social que el docente no tiene, y también no lo tiene porque se le paga poco, es un circuito, ¿no? Yo creo que ahí hay que hacer una jerarquización en serio. Formación más rigurosa, salarios más altos, una carrera más desafiante, ¿no? Una carrera desafiante. Ojo, que una carrera desafiante es más exigente. Y hay pocos docentes, sí, claro, hay pocos docentes, pero por todo esto, ¿no? Porque no es atractivo, porque no hay carrera. Y al docente por todo esto le falta muchas veces entusiasmo. Y ahí estamos en un problema gravísimo. Nuestros adolescentes, como te decía, ya no conocen la historia de esa Argentina próspera. Entonces, esa idea de progreso, de proyecto, no la conocen. Si además sus docentes están todos desmotivados y sus padres están deprimidos o muy ocupados, ¿qué les estamos transmitiendo? Sí, yo creo que se ha corrido un poco la comunidad educativa, ha cedido espacio, es cada vez más vacía, quiero decir, tiene menos interlocutores, hay menos involucramiento, aún en los que se denominan o quieren o dicen tener una enorme preponderancia sobre la educación. Y les hemos cargado en muchos casos, entiendo, a
los directores, a los titulares de los colegios, una responsabilidad adicional enorme, titánica, que no está al alcance tampoco de poder subsanar porque no pueden hacer todo. Entiendo que hay una cuestión de legislación también. A veces las manzanas podridas pudren más rápido. El sistema es poco laxo. Tenemos provincias donde se ha votado el ítem aula, Mendoza desde hace años, lo está instrumentando Santa Fe ahora. Se va a hacer implacable en el presentismo en Río Negro y Neuquén, porque, como ustedes ya conocen, muchas veces se suele decir desde lo macro, por cada 3 docentes solo uno da clases efectivamente frente a los chicos, y entonces ese termina pagando los platos rotos de aquel que está en su casa. Todo eso son cosas que hay que arreglar, no tengo duda, desde lo estructural, lo macro y demás. Pero me parece que lo más importante es que vamos a coincidir, tenemos desafíos múltiples, porque hay una sociedad hiperestimulada, que son los chicos que nos vienen, porque nosotros también estamos hiperestimulados. Yo admiro cómo han podido estar más de 1 hora con atención, escuchando a Claudia, porque no es usual, porque las charlas TED eran 18 minutos, pasaron a ser 15, pasaron a ser 12, ahora son 7 minutos, porque la capacidad de abstraernos para escuchar algo es instantánea de Instagram o TikTok. 30 segundos, 1 minuto, no es más, no hay tiempo. El minuto a minuto de la tele hasta quedó grande, viejo. Son 10 segundos, 15 imágenes. Y permitirse estos espacios de reflexión, hacer de la reflexión un culto, una educación permanente de eso que vos muy bien marcabas, que es no aburrir o aburrirte, porque en el aburrimiento está la creación, la creatividad. Hay que saber aburrirse. Es un desafío. No me gustaría estar en los zapatos de ustedes, de verdad se los digo. Así que los felicito de corazón, de verdad. Felicitaciones de mi parte. Gracias, Paulino, gracias, Claudia. Hay gente que se salía de la vaina por preguntar, así que vamos a arrancar con esto. Uno de los que saltó fue el Patricio Barber Soler. Patricio, traten de que el ida y vuelta sea dinámico porque nos queda un ratito más todavía y queremos cumplir con el horario. Muy bien, muchas gracias. Claudia, yo también tuve latín 4 años en el colegio, 3 años en la facultad y le sumé 3 años de griego, así que con una salvedad que el profesor antes de empezar la clase de latín, profesor en el secundario, nos explicó por qué lo estudiábamos y nos dijo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los kamikazes se tiraban, se buscaron para torpedearlos tipos que estuvieran en latín porque podían anticiparse al recorrido de los kamikazes. Y entonces si ustedes estudian, les va a servir y ahí nos mantuvo motivados para estudiarlo. No sé si es cierto, nunca lo chequeé, digo, pero eso no... Ponele H, como dirían mis hijos, a chequearse, pero bueno. Después, un dato que es antipático, pero también tiene que ver con la realidad argentina con la que vivimos. Si uno analiza la realidad salarial de todo el país o la realidad de los ingresos, los salarios docentes no son bajos en esta Argentina, no lo quiero discutir, pero un matrimonio de docentes está arriba del 15% más rico de la población en una sociedad absolutamente empobrecida. Después vemos los datos, digo, no lo quiero discutir, pero sí me interesaba hacerte una pregunta y por eso agarré el micrófono. Vos hablás de, y mencionaste mucho, y yo coincido, con una educación que a la educación hay que darle mayor diversidad, pero ¿cómo se hace eso en una sociedad que no está diversificada? Es decir, uno va a las escuelas y las escuelas estatales están en los lugares humildes, las privadas, muchas de ellas están en un lugar humilde, las de ricos están rodeadas de ciudadanos ricos. Digo, hay una fragmentación en la sociedad habitacional, si se quiere. Entiendo y coincido en lo que planteaba, pero te preguntaba cómo lo pensás, digo, más allá de lo discursivo, cómo lo pensás que se podría hacer en la realidad. Gracias. La pregunta es difícil porque vos hablas del fenómeno que se llama gentrificación, ¿no? Es decir, los barrios que se van volviendo. Este es un barrio de clase media, tiene escuelas de clase media, escuelas que están adentro de los countries. Digo, para mí es la hiperburbuja, ¿no? Si la escuela ya adentro del country. Sí. Yo no estoy criticando, estoy describiendo, ¿no?
Lo que digo es, imaginen el nivel de empobrecimiento cultural de esos niños que ingresan a los 3 años a una escuela, salen a los 18, de escuelas que están al lado del country. Digo, su mundo está reducido a 30 personas, todas iguales, que viven en el mismo lugar. Bueno, por eso es empobrecimiento, porque ese empobrecimiento que describía Paulino recién es también un empobrecimiento educativo. Yo lo que estoy describiendo es el empobrecimiento educativo. La homogeneización es empobrecimiento educativo. Nosotros tenemos escuelas pobres porque hemos ido construyendo estas escuelas burbujas. ¿Cómo se hace? Bueno, es muy difícil porque toda la situación argentina tira a la desigualdad y la segmentación. Entonces nosotros en eso vamos a tener que ser contraculturales. Y eso no es fácil. Bueno, puse el ejemplo de mi universidad. Nosotros perfectamente podríamos ser una universidad elitista, que vengan los más ricos, que paguen mucho, es más, si no son muy inteligentes no importa, porque se pagan profesores particulares, qué sé yo. Hay universidades que hacen eso. Uno elige, no, que pueda venir ese chico que es brillante, pero que vive en Tucumán, pues los vamos a buscar talentos, eso es toda una inversión en eso, y vienen y se lo beca, bueno, tenés que querer invertir ahí. Y las escuelas, bueno, contraculturalmente deberíamos ir por ese camino de optar, las familias también, ¿no? Por volver a la escuela pública. Esto es un problema. Yo sé que con todo derecho a alguien... La escuela pública, quiero decir, las escuelas públicas que pagamos todos, porque todos los que estábamos acá pagamos escuela pública y escuela privada, ¿no? Pagamos doble. Como pagamos doble seguridad, como pagamos doble salud, pagamos todo doble. Bueno, eso es insensato. Ninguna sociedad hace eso. Si pagamos una escuela privada, deberían descontarnos de los impuestos, por ejemplo. Porque ¿por qué pagar doble? Pero no importa, es otra discusión. Yo creo que es ser contracultural. La diversidad también, si no está dada por el origen, hay que ponerla. Hay que traer historias diferentes, culturas diferentes. Hay que sazonar con diversidad el currículum, mostrar otros mundos, mostrar las vidas de otros chicos. Si no lo podemos hacer mezclando, de hecho, las personas, sí podemos hacerlo desde el contenido, eso quiero decir. Contar otras historias de vida, ¿no? Exacto, otras experiencias de vida. Eso, enfrentarlos con otras experiencias. Sí, pero, y acá una salvedad, podemos hablar de este tema, es muy interesante y muy difícil hacerlo. Conozco muchas escuelas, por ejemplo, escuelas de sectores muy altos que tienen proyectos de, ¿cómo se llama? Responsabilidad social empresaria. Sí, como eso. Aprendizaje solidario o algo así. Y eso puede ser visto de una manera positiva o no. Yo he visto proyectos solidarios que no era así, ¿no? Que es como, vengo a darte lo que me sobra. Eso es más lo que resta que lo que suma. Entonces creo que el proyecto solidario es poder desarrollar empatía, poder pensar que la vida de ese chico podría ser como la mía o la mía como la de él, ir generando esa cercanía con el otro, porque tenemos que armar lazos de solidaridad. Es una Argentina que se ha roto mucho. Sí, algunos dicen Argentina rota. Hay una cosa, la pobreza cultural no es solo del pobre. Y yo creo que ese es un punto muy importante. Porque el empobrecimiento es cultural, es general. Después está el que tiene plata y el que no lo tiene, pero es pobre igual. Es altanero, es soberbio, es pedante, es asqueroso, no cumple las reglas, va por la izquierda, destrata, hace todo lo opuesto a lo que le pide el docente que haga para con su propio hijo.
Entonces, todo eso creo que engloba una situación aún más compleja también en ustedes. Por eso la tarea es tan enorme y tan gigantesca, porque ustedes lo tienen un ratito a los chicos. Pero ese chico tiene una vida, tiene un entorno, ¿no? Tiene un entorno que hace que... Entonces nosotros cada vez los queremos dejar más tiempo en la escuela. 8 horas, 9, por las vicisitudes, por las recargas. Y si pueden hacer en la escuela la tarea extracurricular o las actividades extracurriculares, patín, en el caso, qué sé yo, tenemos mujeres para patín, vóley, si puede hacer fútbol, yoga, qué sé yo, no importa. Mejor. No hay que trasladarlo en menos tiempo, entran a las 8 menos cuarto y se van a las 5 y media de la tarde. Llegan desplomados, meriendan, hacen la tarea, a las 9 están durmiendo. Bueno, ahí hay que matizar, yo no sé cuál es la carga horaria ideal, etc. Está probado que los países que tienen, Argentina no cumple la ley de 180 días. Ahora hay una meta de 190. Corea del Sur tiene 220 días de clases. 220 días de clase, desde hace 30 años. El país que tenía 7 de cada 10 jóvenes entre 25 y 34 años con título universitario completo. Un país que no tiene riqueza natural alguna. Corea del Sur, igual a Corea del Norte. Uno sumamente pobre, otro sumamente rico. Desarrollado en virtud de ¿qué? De los chips, de la tecnología, del avance de la informática. ¿Por qué? Porque no había anclaje, no hay tierra para poner algo, sembrar, cosechar, vender, cobrar. Quiero hacer esa puntualización específica, la pobreza integral. Porque el escenario público muchas veces no está ocupado por el pobre en el debate público. Está ocupado por el que está por encima de la media, por el que tiene recursos. Y sin embargo ese debate es muy pobre. ¿No es cierto? Hay una degradación del espacio de participación ciudadana. Hay una degradación del debate público, porque vende, porque no vende, no lo sé, no me quiero meter ahí. Es una discusión larga. Si hay un tema que me gustaría motivarlos e incentivarlos como actores de la sociedad civil, importantes y relevantes que son, traten de hablar más. Si pueden, traten de participar de ese debate público. Se lo decían los rectores universitarios esta última vez que tuve oportunidad. Es imperdonable que en la Argentina discutamos todos los temas, a todos los pongamos en signo de interrogación y que en ese debate público los especialistas, los que saben, los rectores, los decanos, estén ausentes. Es uno de los pocos países del mundo que esto sucede y ocurre. Uno de los pocos, y no es el único. Ese espacio no ocupado por el que sabe, o se supone que sabe, es ocupado por alguien. Probablemente por el que no sabe. Y entonces discutimos lo que discutimos. Y después decimos, no saben. Levanten la mano y busquen participar. ¿Cómo? Bien, hay un montón de preguntas. Yo me quedo pensando para mirar nuestras escuelas en lo que nos enseñó San Martín. Todos los extremos son malos. La norma habilita, no prohíbe. Y lo que importa es la intencionalidad que nos traía Claudia en relación a los contenidos que hay detrás. Y la escuela necesita este encuadre que da borde, que da claridad, que da certezas y que nos ordena para esta formación integral. Sumar eso. Gracias. Graciela González, soy de Granado, de la provincia de Buenos Aires. Soy representante legal, muchos años fui profesora, representante legal en una escuela agraria. Tenemos doble escolaridad y quiero agradecer y aportar un poquito al tema que estaban hablando anteriormente. Es que nuestra escuela fue de creación elitista, digamos así, fue la gente, somos 50.000 habitantes hoy día, en aquel momento mucho menos, y fue creada por un grupo de gente con poder adquisitivo para el campo que era su arraigue, ¿no? Entonces, llegó un momento que teníamos que salir a buscar alumnos. Yo no trabajaba en ese momento, pero tenía que salir a buscar alumnos. Hoy día, y hace unos 25 años atrás que viene cambiando esto, nosotros en vez de salir a buscar alumnos, salimos a contar qué era la escuela. Triplicamos la cantidad de alumnos y una de las consignas fue que nadie quede fuera por la situación económica.
Entonces, cuando en la localidad se creía que solo ahí iban los que podían pagar, cambió ese concepto. Hay familias que no pueden aportar, no tenemos una cuota. Hay un aporte del papá que puede y el papá que no puede no aporta. Y a lo mejor aporta en otro sentido, en otra cosa, no con dinero, ¿sí? Entonces eso cambió totalmente y me voy feliz de que esa diversidad aporte al aprendizaje un montón más de lo que yo creía. Por un lado eso, les agradezco tremendamente toda esta conversación y por otro lado contarles que el tema de los drones, nuestra escuela, una empresa está experimentando y estamos sembrando y fertilizando con drones y nuestros chicos observan eso. Estamos lejos nosotros de lograrlo, gracias a Dios que la empresa lo puede hacer en nuestra escuela. Nos cuestan un montón las prácticas profesionalizantes debido a esta cuestión de que no tenemos el dinero, porque si todos aportaran, capaz que tendríamos otro poder adquisitivo. Así que mil gracias, me voy súper feliz. Yo quiero decir que las escuelas agrarias o agrotécnicas a mí me encantan, conozco muchas. Me parece que es como un sello de la Argentina y el campo, ¿no? Bueno, este es un programa, eso sí, es un programa que podemos hacer, ya existe. Pero digo, ahí, porque el campo argentino tiene un valor agregado de tecnología impresionante. Bueno, esas escuelas son maravillosas, la vida de los chicos en esas escuelas son maravillosas. Hay que acercarse más a los sectores productivos, tienen que ayudar mucho más a las escuelas. Muchas escuelas los chicos viven ahí, o sea, es una educación integral. A mí me encantan, te felicito, no te veo más, Graciela, te sentaste. Te felicito y bueno, después hablemos, pero me parece que tienen que rodearse más, arroparse, como dicen en España, de más productores y demás que los ayuden, porque finalmente ustedes están generando egresados para ellos, ¿no? Pero muy buen trabajo que hacen, muy bueno. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, es un placer estar acá. Soy Lorena, docente de una institución privada, recientemente directivo, y mientras miraba las placas que mostraba Paulino, además de darme mucha tristeza como educadora, pensaba en esto de la retroalimentación negativa. ¿Por qué llegamos a esta Argentina? Y mi cabeza va automáticamente al aula de tercer grado, donde no saben leer y escribir, por ejemplo, ¿no? Esas habilidades básicas se perdieron. Entonces, ¿en qué medida eso no contribuyó a esta Argentina? Y esto de pensar en la robótica y en los recursos, que estoy totalmente de acuerdo, no sé cuál es el peligro de generar una educación tipo de cotillón, que no tiene sustento. Tal vez la mirada sea como institución ir a las habilidades básicas perdidas, porque la sociedad está desculturalizada, para lograr que ellos puedan acceder a esa tecnología que es ponerla en el aula y no saber usarla, ¿no? Desde el alumno y desde el docente. Hay una gran resistencia con eso. Entonces, ¿cómo ir, para mí, a lo básico, que está perdido, para lograr lo otro, y que vuelva al origen? Decían que el problema era la secundaria, históricamente, y yo creo que el problema es la primaria. Y muchos pedagogos ascienden. ¿Por qué? El nivel inicial, porque en el nivel inicial es donde uno crea o debería crear esas habilidades, ¿correcto? Leer y escribir, de corrido, comprender un texto y matemáticas. Todo eso es primaria. Eso. Primaria. Yo cuando digo, perdón, yo sé que está en el nivel inicial, para mí la primaria es el nivel inicial, es el primer estadio de la educación. Bueno, es el secundario, estoy de acuerdo, pero esperen. ¿Te das cuenta? La primaria debería tener todas esas herramientas subsanadas. No puede llegar a tercer año así. En la Universidad de Buenos Aires, hace 6 años, se creó el curso de lectoescritura para los que van a estudiar en la universidad. Eso es un disparate. O sea, le enseñan al chico que va a estudiar en la universidad a leer y escribir. A los 18 años, pero va a estudiar en una universidad y va a ser médico. Bueno, por eso, no debe estar ese curso, debe estar resuelto antes. Perdón, esto es lo que quise. Bueno, yo soy Omar Argentino del Instituto Tucumán de Banfield. Le quería dar primero la razón a Claudia cuando dijo que existía otro país en otro momento. Yo le quisiera preguntar a todos, ¿quién tiene más de 76 años acá? Bueno, yo digo porque yo tengo 76 y vi ese país que decía
Claudia, lo vivimos. Bueno, pero era completamente distinto, dice la secundaria en la década del 60, donde era todo completamente distinto. Y una de las cosas que preguntaba Paulino era qué le faltaba al docente actual, y yo creo, no sé si están ustedes de acuerdo o no, que lo que le falta también es respaldo. A mí me parece que el docente en este momento no tiene respaldo porque siempre hay que justificar al que hace las cosas mal y siempre la razón tienen los padres. Gracias. Bueno, mi nombre es Carolina, soy de Tandil. Lo primero que quiero hacer es agradecerles este espacio de reflexión y este conversatorio. Simplemente me quedo pensando en las tecnologías, en cómo nos irrumpen, y creo que hay un debate público que debe darse y que tiene que ver con qué es lo que está haciendo la tecnología en nuestros hijos, qué es lo que está haciendo la tecnología en los adolescentes, en esos universos paralelos que forman, de formas de vincularse, y cómo eso a la vez está colapsando los sistemas de salud mental en salud mental adolescente. No hay nadie hoy por hoy que no conozca algún alumno, algún hijo, algún compañero de situaciones realmente graves en donde no hay respuesta en este sentido sanitaria, ¿no? Entonces, bueno, solamente quería decir eso. Mi nombre es Raquel de Maestri, soy asesora psicológica de la Sagrada Familia de Cava y del Instituto Inmaculada Concepción de Quilmes. Hay varias cuestiones, voy a tratar de ser concisa. Yo hice parte de la primaria y la secundaria durante el proceso, no me dejaban elegir los textos, con lo cual la educación que tenemos ahora es excelente en ese sentido. Habrá que mejorar, por supuesto que hay que mejorar, y podemos seguir hablando sobre eso, por suerte. Con respecto al avance de la tecnología, bueno, Lacan decía, íbamos a estar inundados por lo imaginario, la imagen por sobre lo simbólico. ¿Qué va a posibilitar que la imagen no prevalezca en lo simbólico? Es la presencia afectiva y efectiva del otro. Y me parece que los docentes estamos en el aula, afectuosamente con los chicos. Y en la medida que no perdamos eso, no sé qué piensan ustedes, va a haber más simbólico y menos imaginario. Yo no creo que un holograma me suplante, por más inteligencia artificial que haya. Bueno, nada más que eso. Bien. Bueno, me voy con más preguntas que respuestas. Soy Verónica de Necochea, soy psicopedagoga, estoy más cómoda sentada. Yo trabajo en inicial y trabajo en maternal. Trabajamos con tratar de que los padres no den los teléfonos celulares para que los chicos puedan aprender a tocar en pinza, cerrar el dedo en pinza para aprender a leer y a escribir. Y que los libros, en lugar de no pasan las páginas, sino que los bebés de 45 días a 3 años hacen así en el libro. Entonces, eso es arrancar desde el principio. Y trabajo en un secundario público, en Quequén, bastante vulnerable, que lo que creo que tiene que haber mucha regulación, porque no podemos contra el arquero de la selección que está proponiendo juegos y esta ludopatía que no podemos pararla, y que ahí hay mucha subjetividad mal. Entonces, los extremos, el maternal diciendo saquen los celulares y juguemos y que gateen, porque a partir de ahí es la escritura, al secundario pidiendo que la selección no esté diciendo que jueguen juegos online. Nada, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por el conversatorio. Me llamo Verónica Caputi, trabajo en educación, hija de fundadora de escuela, pero me enfoco en la secundaria y trabajo aparte en capacitación docente. Con respecto a mi práctica como directiva, aprovechando que hay funcionarios del Estado, una primera cuestión, me parece que es necesario que el borde sí lo ponga el Estado y que el Estado no contradiga y no limite el accionar de políticas saludables dentro de la escuela. Ejemplo concreto, provincia de Buenos Aires, UPD. Es tremendo que desde el Estado nos llegue una resolución a las directoras de escuela para que dejemos entrar a los chicos alcoholizados y les preparamos un café en nombre del primer desayuno egresado. Cuando ese mismo chico, 2 años antes, cuando cursaba cuarto, si podía recitar todo lo que tenía que ver con la adolescencia saludable dentro del marco curricular de adolescencia y salud, aprobaba, y si no, no. Entonces, me parece que esa disociación entre lo que les pedimos para que aprueben teoría y lo que el Estado promueve desde lo psicoeducativo
es fatal, y contra eso hay muy poco margen de que la escuela pueda generar contracultura. Entonces, bueno, me parece que de ahí hay un pedido a las autoridades presentes para que lo lleven y sean agentes multiplicadores. Y segundo tema, retomo algo de lo de inteligencia artificial, porque me encanta trabajar en eso, soy especialista en educación y tecnología. Me parece que el desafío sí es formar a los educadores, bueno, de hecho lo hago, capacito a docentes y capacito a chicos también sobre cómo usar técnicas, las viejas técnicas de estudio, pero incorporando inteligencia artificial. Me parece que eso es ya y ahora, no tenemos más un tiempo lineal donde primero recuperemos esto y después aquello. Tenemos que trabajar en un 360 con todas las patas del banco de la escuela. Y me parece fundamental que los profesores y los docentes sepan y sepamos, y los directivos también, usar herramientas de inteligencia artificial para planificar, para poder transformar y pensar procesos de evaluación. Y lo mismo a los chicos, hay que enseñarles ya ahora a trabajar en técnicas de estudio con herramientas de inteligencia artificial, no solo por la cuestión útil y práctica y por estar en onda, sino porque implica otras lógicas de construcción de conocimiento y de pensamiento. Listo. Ahí. Rapidito, mi nombre es Patricia, una escuela especial de Hurlingham. Quería contarles y consultarles a los dos si pueden dar cuenta de esto que nos está pasando, al menos a las escuelas especiales, creo la mayoría, que estamos recibiendo en esto de la fragmentación, de la diversidad y la inclusión, y de las estadísticas que vos contaste, Paulino, un promedio de una familia por día consultando vacante para su hijo en una franja etaria de 5 o 8 años autista. Desarmo porque tengo una persona muy querida, cercana, que sufre el autismo de su hijo, y a partir de eso creo una asociación, la traje a la televisión hace 20 días en la ciudad de Buenos Aires, y es dramático lo que le sucede, le ocurre. Yo soy hincha de River. River es el primer club de fútbol donde hay un palco para que los chicos con autismo, las personas con autismo, puedan mirar un partido de fútbol. O sea, pensar que hay alguien que convive con nosotros, que no puede ir a una cancha, no puede ir a un recital, no puede ir a una fiesta, no puede tener música alta. Creo que hay una concientización mayor a la que había, que lo bueno, el vaso medio lleno. Hay una hora en los super hipermercados en las cuales las personas pueden ir a hacer sus compras. Creo que es una concientización enorme. Insisto, son los temas que tenemos que poner sobre el debate más seguido y dejar de hablar tanto de aquello que casi se convierte en una anécdota, el corte, el piquete, el árbol que se cayó, el árbol que se rompió. Marcela Yáñez, los colegios Eccleston. Mi pregunta tiene que ver con lo que vengo escuchando en todo el Congreso. Hablamos de varios temas que tienen que ver con compartimentos estancos. Desde mi punto de vista, obviamente, para todos los que estamos acá, creo que la educación es una cuestión integral. Y cuando la coyuntura no ayuda, siempre tendemos a tirar la pelota afuera. Creo que la escuela hoy es un elemento fundamental para generar el cambio y para este desarrollo y esta evolución de la que hablábamos hoy a la mañana. Mi pregunta concreta con vos tenía que ver con las políticas educativas, ¿no? Yo he sentido durante muchos años una disociación enorme, que es lo que está pasando, me parece, en la provincia de Buenos Aires respecto a lo que realmente pasa en las escuelas y lo que queremos como sociedad y en términos mundiales, hacia dónde vamos. Hay una disociación enorme. Seguimos hablando de mayúscula, minúscula, cursiva, imprenta, y el mundo va para otro lado. Entonces quiero saber desde tu experticia cómo están las políticas educativas a nivel nacional, si hay una tendencia a unir lo que realmente necesitamos como país. Los países más desarrollados del mundo tienen un link entre las políticas educativas y las políticas económicas, ¿no? Hacia donde quiere ir el país va la educación. Entonces quiero saber tu visión respecto de esto y si tenemos una luz en el fondo del túnel respecto de lo que tiene que ver con nación, ¿no? En general, hace mucho tiempo que Argentina no tiene mucho una sintonía entre políticas de desarrollo y política educativa, ¿no? Y las políticas educativas errantes, cuando las hay, en aquel país que recién decía aquí, en aquel país que recordábamos de los 60, yo creo que fue la última vez en la que hubo un proyecto de país y un proyecto educativo que acompañaba ese proyecto desarrollista, diríamos. Luego no. Entonces, hoy, yo diría, hoy lo que vemos
lo que yo estoy viendo es una vuelta a lo básico, pero puede sonar de sentido común, correcto, pero yo tengo mis prevenciones. Una vuelta a lo básico en lo económico. Hoy estamos en una situación de volver a lo básico, o sea, vivamos con lo que tenemos, ajustemos, digo, el ajuste fiscal, eso es lo básico, cortar la inflación. No hay que hacerlo, ¿no? Obviamente que hay que hacerlo, pero es básico, eso no es desarrollo, está claro. Ahora, sin esa macro ordenada, ¿puede haber desarrollo? No, pero es macro ordenada, faltaría todo lo otro. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Bueno, en educación pareciera que estamos en lo mismo, es decir, en lo básico, es alfabetizar. De pronto decimos, las escuelas tienen que alfabetizar. Esa era una decisión que habíamos tomado en 1884 con la ley 1420. Es obvio, es tan obvio, sí, pero no lo estábamos haciendo. Entonces, en ese sentido, digo, hay una vuelta a lo básico porque era necesario. Digo, el ministro, el secretario de Educación Nacional repite el no saber leer, el analfabetismo es lo que le inflaciona la economía, ¿no? Entonces terminemos con una cosa y la otra. Fíjense cómo hay esa sintonía. Digo, repito, ¿hay que hacerlo? Y sí. ¿Es básico? Sí. ¿Saber leer nos garantiza todo este desarrollo más? No. Tienen que pasar un montón de otras cosas. ¿Controlar la inflación nos garantiza inversiones y crecimiento de la economía? No. Debe haber una gestión del desarrollo, debe haber otras medidas, otros planes. Yo creo que Argentina volvió a lo básico. Ojalá podamos construir ese cimiento que ya la corrosión había llegado a los cimientos, creo yo. En este momento estamos reconstruyendo esos cimientos, pero estamos ahí, recién estamos ahí. Una sola cosa respecto a esto. De 228 países que hay en el mundo, solo 5 tienen inflación por arriba del 10%. Y eso significa que los 223 restantes no son ricos, ¿no? O sea, no tienen inflación, tampoco desarrollo. Bueno, mi nombre es Andrea Kian, yo soy contadora, no soy del palo, perdón, y solamente quiero visualizar un poco, que lo tengamos en agenda, justamente este tema que es muy importante y me resguardo en la vista de las autoridades, el tema de la presión fiscal sobre las entidades, no solamente sobre las instituciones que se dedican a la educación, sino a todas. Existe una muy fuerte presión fiscal que impide este desarrollo por parte de los entes privados. Y esto es responsabilidad empresaria y también es una responsabilidad de las autoridades. Solamente para hacerlo visible y que se sepa y se pueda discutir. ¿Qué 3-4 cosas son las que más te afectan? Cargas sociales altísimas. Cargas sociales altísimas. Altísimas, tanto desde lo que... El 931 famoso. El famoso 931. Presión sindical, los sindicatos ahogan. La inclusión de los privados del trabajo. ¿Cuánto paga una institución privada de impuestos sobre 100 pesos que recauda? Más o menos. 30% en ganancia. Yo conozco algunos que saben que han batallado mucho con el tema de... Es imperdonable que los ciudadanos paguemos 2 veces la educación, pero que aquel que quiera suplir la falta de educación pública, el Estado además le cobre y sea un tercer recurso para el Estado. Eso es inaudito. Pasa con las prepagas también. Deberían estar exentas. Además, ¿ustedes tributan IVA? No. ¿Tributan ganancias? ¿Tributan ingresos brutos? No. Son exentos. ¿Qué tributan? Por eso digo, ¿qué cosas se pueden sacar rápidamente? Denme el material para contarlo. Impuesto al cheque, sí. ¿Qué más? 931. Impuesto municipal. Estamos con seguridad e higiene. Aportes y contribuciones. Aportes y contribuciones patronales. Aporte a los fondos gremiales. El sistema de asignación universal no está incluido. O sea, la asignación familiar no está incluida en la escuela privada. No pueden acceder los docentes privados. No pueden acceder los docentes privados.
Después me pasan todo. Ok. Paulino, una consulta para vos. A ver cómo lo ves, aprovechando que estás tan bien informado y aparte que ves la educación, pero no la ves desde dentro, ¿no? Que eso condiciona muchísimo. ¿No nos hemos enamorado de la pobreza y por eso nos fue tan bien rompiendo riqueza y destruyéndola? A mí me pasa todos los días que veo cierta parte del sistema en muchas jurisdicciones, no en todas, es así, pero que dicen, por ejemplo, la escuela privada debe ser una escuela pobre porque no puede su proyecto educativo distanciarlo tanto del sistema educativo de gestión estatal. Entonces, no vamos a autorizar aumentos que realmente hagan una diferencia en los aranceles, ¿no? Por supuesto, en el proyecto educativo. Después, cuando hablamos de mérito, gente muy formada en algunas jurisdicciones nos dicen, no, el mérito no existe, es todo efecto cuna. Hay gente muy formada, entonces no hablemos de mérito. Si hablamos de poner límites, acá dijimos, realmente salió 2 o 3 veces, poner un borde claro, ¿no? En lo que es admisible y lo que no es admisible en una comunidad de personas. Esta gente muy formada también nos dice, no, sí, ¿sabes qué? Pero en definitiva se trata de la reparación del daño causado. Reflexionemos, trabajito práctico y bueno, y otra cosa y se olvidó el tema. Es decir, el sistema de valores está todo tergiversado, pata para arriba, pero lo que más me preocupa es que hay un regodeo con eso, ¿no? Con la pobreza. Debemos ser pobres y hay una ética en eso. Y eso es lo que sospecho, pero bueno, me gustaría ver cómo lo ves desde tu lugar. Bueno, primero, muchas gracias. Sí, síndrome de Estocolmo es el... Solo 2 cosas. Cuando uno maneja en el exterior, en general, dice, use el cinturón de seguridad, es ley, ¿no? En la Argentina, para usar el cinturón de seguridad te tratan de atraer, te explican, te cuentan, sea responsable, cuídese usted, cuida el resto, use el cinturón, no porque es ley. ¿Por qué? Porque en la Argentina la ley se interpreta, no se cumple. Importa poco si es ley o no es ley. Si total siempre hay un atasco para evadirlo. También eso es lo básico. ¿No es cierto? Es decir, si en un país donde la ley se interpreta y no se cumple necesariamente, discutimos, como discutimos todos los aspectos de la vida pública, ¿por qué vamos a discutir de manera distinta la educación? Entonces voy a decir, pongamos un límite taxativo, se aprende en el colegio y el que sabe aprueba y el que no sabe no aprueba. No lo victimices. Mira, la escuela civil es un lugar de respeto, no puede entrar alcoholizado, no lo excluyas. No puede repetir. ¿Qué quiere que haga? Que le mienta, que diga que sabe los conceptos. Entonces, ¿y el resto qué hace? Sí, porque no es mérito, es que en realidad su casa hace que no pueda aprender, pero él tiene ganas. ¿Y cómo le hacemos cambiar? Yo no tengo la respuesta para eso, Flavio. Solo puedo ser un comunicador, un vocero de que ustedes estén en el debate público. Puedo ser alguien que les abra espacios para que estas cosas las pensemos juntos y ser un vehículo para transmitir a los que la miran de costado, a los que toman decisiones primero y fundamentalmente, y a los que tienen que tomar cartas en el asunto y resolver las cosas, que la resuelvan. Mucho más. Yo creo que es el mejor cierre. Paulino, gracias por haber venido. Romero, bueno. Se picó esto, se picó. No, pero bueno, ven esa flexibilidad. Yo tenía que hacer el cierre y mostrar el lindo conductor de todo este congreso. Y la verdad es que tomamos la decisión acá y dijimos, no, que sigan, porque había mucho interés. Así que solamente va a ser 1 minuto. Vos sabés que, bueno, hace 3 días que viene esto funcionando. Voy a retomar las palabras de Marina Bermúdez, presidenta de YEDVA al comienzo, después de ese comienzo con esa alumna, con esa estudiante Martina que cantó una samba. Wow. Que no se usa cantar samba, pero bueno, cantó una samba dulcísima, emocionante, así arrancó, después del himno. Corresponde. Y después habló Marina. Marina habló de
que estamos en un momento especial, de ahí el lema de este congreso, que es abandonar antiguas seguridades y embarcarse en las irregularidades o inseguridades del cambio. Ahí estamos. En un desafío enorme que es reinventar la profesión docente y hacer de la escuela un lugar de lo humano, justamente en épocas de inteligencia artificial, que nunca va a ganarle a la inteligencia emocional, ¿no? Esa quedó de nuestro lado. Ahora, ¿qué es un congreso? Porque esto es un congreso, pero ¿qué es un congreso? Bueno, como yo estudié latín, tengo que usarlo un poco, hay que amortizar esos años. Hay una partícula que es grad. Grad es el acto de caminar. Grad. Y de ahí deriva la partícula gresus. Y ahí se generan nuevas palabras. Por ejemplo, dar pasos hacia adelante genera progreso. Progreso. Pasos hacia atrás, regreso. Pasos en sentido opuesto es agreso o agresión. Pasos, bueno, así podríamos seguir. Alejarse de una posición o de alguien es una disgresión. Y caminar juntos hacia un punto de reunión es un congreso. Entonces, un congreso es dos cosas. Es el acto de caminar juntos y la reunión misma, el punto de reunión. Yo creo que estos 3 días, una vez más, hace 22 años, porque este es el congreso número 22, es un montón de tiempo. Una vez más, AIEDPA concreta este encuentro, este congreso, esta reunión, este dar pasos juntos. Hubo varios hilos conductores, diría, el tema fue muy fuerte. Iba a comentar cada una de las ponencias, pero solamente voy a decir hilos conductores. Se habló mucho de nuevos liderazgos, nuevas formas de transitar la escuela, y muchas veces se habló de dos cosas: generar un estado feliz de la mente o recurrir a lugares de calma, tener herramientas para poder calmarse y reflexionar. La escuela tiene que ser un lugar, un otro lugar. Tenemos que marcar una discontinuidad respecto de estas familias que le dan un celular al niño de 1 año. Acá no vamos a hacer eso. Uno tiene que marcar discontinuidad respecto de un mundo que no pone límites, bordes. La escuela va a tener bordes, amorosos, pero bordes, límites. Por suerte no estamos en dictadura. Quienes estudiamos en esa época, en la dictadura, sabemos que los bordes no eran bordes, se te iba la vida ahí. Tenemos la oportunidad de educar con autoridad y sin autoritarismo. Eso es fantástico, es difícil, pero es fantástico. Para los que conocimos esa otra educación, bueno, ya sabemos que no hay que llegar a esos límites, ¿no? Entonces, buscar ese lugar, hacer de la escuela un lugar de calma, de reflexión, de racionalidad, finalmente, pero también para los adultos. Y se habló también, como un hilo conductor, de desarrollar esa capacidad emocional dentro de la escuela, en los directivos, en los docentes. Esa consistencia, esa coherencia, ese es el llamado: generar una escuela coherente, consistente, sólida, con autoridad. Y este congreso
es esta reunión, pero también es, como todo congreso, pequeñas reuniones en paralelo, ¿no? Esos otros espacios que se generan en el bar, o en la cena, o en la pileta, ¿no? Acá en el spa, hay un spa hermoso, vos no lo viste. Bueno, el spa, caminando por la playa, otros lugares donde pasan otras cosas. Como quiero contarles para terminar, que ayer en uno de esos lugares, alguien que está aquí, lo que puede ser cualquiera de ustedes, me contó, una persona joven, representante legal o directora de una escuela, me contó lo que le pasaba. Ama su escuela, es heredada de su familia, está a cargo de ese proyecto familiar, y lo que me decía es que sentía, por momentos se sentía agotada. Siento cansada, agotada, abatida. Y lo decía con dolor, desde el fondo del corazón. Me decía, a veces, lo anoté, antes tenía una utopía, ya no la tengo, estoy cansada. Una persona muy joven. Y lo tomo porque es algo, y le hablo a ella, no sé dónde está, pero les hablo a todos. Me quedé a la noche pensando en eso. Y recordé que a mí me pasó muchas veces. Muchas veces. Los educadores tenemos muchas frustraciones. Muchísimas cosas no nos salen bien. Y tenemos frustraciones cuando el país va para un lado y uno quiere ir para el otro, etc. No las voy a enumerar. Ahora, hay dos posibilidades. Le hablo a ella. Uno puede bajarse. Uno puede decir, hasta acá llegué. Ya está. No sigo. Me dedico a otra cosa. Y está bien. Y está bien. Irás al psicólogo para ver cómo saldrás con la familia, el no seguir el proyecto familiar. No. Ahora, si no te vas, si te quedas, ahí, seguramente decide quedarse, hay que saber que hay una posición que tenemos que tomar. Los educadores estamos condenados a cultivar un optimismo responsable. Es decir, es una decisión profesional. Profesional. Es decir, si nos vamos a quedar en la escuela, haciendo escuela, es porque creemos que ese país u otro similar o esas vidas van a construir un proyecto diferente, más igualitario, una Argentina más próspera. Si no, no debemos estar en una escuela, porque la escuela es ese lugar para producir esa esperanza o para arriesgarnos, ¿no? Lo que decía Marina, en ese proyecto incierto siempre de cambio. Entonces, donde estés, la voy a nombrar, lo único que puedo decir, me emociono porque me reconozco en ella, vale la pena, a mí me hace muy feliz, no está lejos de la frustración nuestro trabajo, pero es saber que es posible. Entonces, si te quedas, seremos muchos los que podemos acompañarte, porque esto no se hace solo. Es tan difícil que necesitamos a otros. Gracias. Fuerte el aplauso para la presidenta de AIEDPA, Marina Bermúdez. Bueno, ustedes saben que cada congreso es, recién lo pensaba, como un acto escolar. Siempre se pasan los nervios, la ansiedad, 22 congresos, pero seguimos pasando por eso. Y lo cierto es que llegamos al último día y es satisfactorio. Eso es lo que nos encontramos, eso es lo que yo pienso, un poco nutrida por lo que ustedes escucharon. Tuvimos
Charlas que nos interpelaron, a ver, esto es una devolución subjetiva, ¿no? Charlas que nos interpelaron, como la de Salvareza, las preguntas que hacía Paulino, reflexivas, como la de Pratgay o la de Marichu. Pero en estas palabras de cierre, a mí me gusta siempre ir al sentir, ¿no? Siempre lo hago, quizás la apertura es mucho más formal, es más pensado, es más racional, pero desde el sentir, hoy a la mañana me levanté muy temprano, estuve repasando comentarios que ustedes me dejaron y recordé mi primer congreso hace más de 15 años. Yo vine acá con mi hermana y nos encontramos con otra pareja de hermanas de zona sur, mi escuela está en zona oeste, y nos pusimos a hablar. ¿Por qué? Porque teníamos una materia en común que dictábamos extracurricular, que era filosofía con niños. Y lo llevo ahora, y esto es lo que es AIEPA. Porque AIEPA brinda servicios, brinda capacitaciones, tiene grandes plataformas, pero ¿cuál es la cultura de AIEPA? La cultura de AIEPA somos nosotros. Son estos encuentros, la camaradería, es encontrarnos. Hoy a la mañana hablaba con una escuela de Tucumán y tenía las mismas problemáticas que nosotros. Mire, el primer congreso hablé con una escuela de zona sur, nosotros zona oeste, son las mismas problemáticas, los mismos logros, los mismos desafíos, y ese es el valor que tiene AIEPA, y acá es donde nosotros nos encontramos. Así que este optimismo que hablaba Claudia, que me gustó, que es verdad que siempre en algún momento bajamos los brazos, nos cansamos, quiero dejar todo, pero es en estos momentos, en estos congresos, en el hablar con el colega, que estas ondas se tienen que expandir y las tenemos que llevar por afuera del congreso, que cuando bajamos los brazos sabemos a quién llamar. O cuando hoy una colega, miembro de comisión directiva, nos decía, abro o no abro el nivel primario, y le empujamos todos, abrilo porque tenés ganas y tenés potencia, abrilo, tenés fuerza. Y esto es AIEPA. Así que gracias a todos por estar. Lo que quiero hacer es invitar a la comisión directiva, porque todo esto es posible gracias a ella, así que por favor les pido a toda la comisión directiva que pase al frente. A veces nos dicen, sale todo perfecto, están en cada detalle, pero estar en cada detalle tiene mucho que ver con esta comisión directiva, con todos los que nos acompañan en estos eventos. Nos están acompañando representantes de un montón de asociaciones de diferentes provincias, presidentes, los mencionó Javier al principio, son un montón, es un congreso federal. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias Patricio, gracias Cecilia, estaba en hora también, gracias por estar, es un momento importante para nosotros que hoy nos acompañen. Y mi mensaje final es para ellos, porque a veces no damos abasto en la escuela, pero ellos están en la escuela, están en la comisión directiva, están con sus familias. ¿Cómo se hace? No sé, dejan un montón por esta comisión directiva, dejan un montón por la asociación, y todo eso por ustedes, por todas ustedes, por todas las escuelas. Ellos dejan mucho de su tiempo, así que para ellos, por favor, se ponen de pie, les brindan un fuerte aplauso. Si se ponen de pie para la comisión directiva, yo no sé, para Martín, nos subimos a la silla y hacemos una oda. ¿Qué hacemos para Martín? Martín, él deja vida, pasión, amor, corazón, alma, por la educación de gestión privada. Así que gracias en nombre de todos, Martín. Por favor, Moni, ¿te animás a pasar? El mensaje, dale, cierra. En este momento estoy con una pierna accidentada. Pero lo que quería decir, que hace 30 años más o menos, recibí un llamado en mi colegio, que mi esposo, que era el representante legal, me pasó el llamado. ¿Quién era? Martín. Martín, Mónica, ¿te animás? No nos conocíamos. ¿Te animás? Mirá, hay un puesto en la comisión directiva. Bueno, voy a verlo, voy a pensar. No, veniste que va a ser lindo. Hermoso, Martín. No, lindo. Hermoso, gracias. Ese llamado lo tuvimos todos y acá estamos. Ahí estamos. El aplauso para ellos, el aplauso para ustedes.